A partir de estos momentos, en Vibra Radio, Francisco Arizmendi, analista de los noticiaristas, te acompaña con invitados especiales en esta noche Cena Pancho. Yo no soy de los que va a traer un libretón para preguntar. Dentro de los géneros periodísticos, tú lo sabes, el que más me apasiona a mí es el de la entrevista. La entrevista sí. Comienza ahora. Gracias de nuevo en nuestra cita de todos los jueves en esta noche Cena Pancho. Muchas gracias, la verdad, todo esto se lo debemos a usted. Si usted no nos ve, si usted no nos opina, pues el programa a lo mejor ya hubiera acabado, pero sinceramente, entre más avanzamos, la verdad, muy agradecido aquí todo el equipo de esta noche Cena Pancho, de la familia Vibra Radio, por la gran aceptación que seguimos teniendo. Y bueno, al grano, de Sinaloa para el mundo y de Culiacán para el mundo, tenemos hoy a nuestra invitada, a la doctora Cristina Isabel Ibarra Armenta, ¿no? La veo y no lo creo, doctora en economía, muy joven usted. Sí, pues la verdad muchísimas gracias por la invitación y soy tragaños, yo creo, no soy tan joven. ¿No? Presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Así es. Bueno, en estos largos meses que hemos tenido de confrontación entre los grupos que se están disputando la plaza, vemos que hay afectaciones muy serias a la economía, principalmente en lo que es el centro aquí del estado de Culiacán y otros municipios, y pues vemos cierre de negocios, quiebras, etcétera. O sea, la economía anda muy mal, pero nadie mejor que usted, que debe tener la información profesional palpable. ¿Cómo nos ha ido en estos 8 o 9 meses con toda esta situación? Bueno, pues creo que ha sido meses muy difíciles para la economía, para las familias, para las empresas y para toda la gente, también los asalariados, quienes tienen un salario seguro por ahí, que trabajen en gobierno o en alguna institución que ya tienen, digamos, no es una empresa que va a cerrar. Aún así ha sido pues meses difíciles de mucho estrés, y el estrés en general afecta la productividad de toda la gente. Pero lo que me comentaba ahorita, dice, bueno, es lo que vemos en Culiacán, pues es lo que vemos, es lo que generalmente se mide. Cuando se mide empleo, cuando se mide producción, por las metodologías que se siguen, estamos hablando casi siempre del área urbana. Las zonas rurales se miden pues cada 5 años, hay por ahí algunas mediciones de actividad económica, existen por ahí número de establecimientos, pero con muy poca exactitud, porque es muy costosa la estadística a nivel municipal, no solamente en México, sino en el mundo. Lo menciono porque uno de los elementos que más preocupa en Sinaloa, y que es probablemente uno de las causas de la situación que se vive, es la desigualdad territorial. Es decir, en términos de nivel de ingreso, hay municipios como el caso de Cozalá, de Badiraguato, de San Ignacio, de Rosario, de Concordia, cuyos productos o producción per cápita apenas acumula el 1% de toda la producción estatal, cuando en Culiacán se concentra más del 40%. Entonces, estamos hablando de que son miles de personas que viven con un nivel de ingreso pues muy básico, muy bajo, que tienen a veces acceso nulo o muy bajo también a servicios de salud, a servicios de educación. Entonces, todas estas condiciones han ido también propiciando la situación de lo que hoy nos encontramos, y lo traigo a colación también porque desafortunadamente pues vemos sí el cierre de negocios en el centro, en Culiacán, en Mochis, tal vez en Mazatlán, afectaciones de diferente índole, pero en las zonas serranas, en las zonas alejadas, en las comunidades pequeñas, lo que vemos es que la gente, pues ya hay gente desplazada, pero que no está registrada, no tenemos poco conocimiento realmente de lo que sucede y de lo que va a suceder, porque muchas de estas personas han vivido durante toda su vida trabajando de una manera informal para ciertos grupos criminales, y eso pues viene a quiebre ante la situación que hoy se vive. Entonces, pues la situación económica tiene pues afectaciones muy profundas
que muy probablemente nos va a llevar como Estado a repensar el modelo económico que hasta el momento se tiene, y yo creo que además de repensar el modelo económico se debe pensar mucho en la equidad territorial. Sí, porque hay municipios, ayuntamientos que sobreviven nada más para pagar la nómina, y hay veces que ni para pagar la nómina de sus empleados, los mismos sindicalizados que de confianza tienen, y siempre están pidiendo que les adelanten las administraciones que les corresponden por ley. Pero es muy interesante lo que usted dice, cómo hay esa diferencia en cuanto a la calidad de vida en cada una de esas comunidades. Mas sin embargo, el desempleo, muchos empresarios han luchado por no cerrar sus negocios, por no despedir, pero tienen tantas cargas también que pues la mayoría llega a un límite y dicen, ¿saben qué? Pues ya no puedo. Ha habido acuerdo inclusive empresas, empleados en cuanto a los ingresos, mas sin embargo parece que esto no da para más, doctor. Bueno, hay que decir que el 2024 para Sinaloa fue un año difícil. La economía mexicana ya venía con un crecimiento más bajo de lo que fue el 2023. Y entonces en Sinaloa, si revisamos la creación de empleo de manera anual, desde enero hasta diciembre, tenemos que solamente 3 meses tuvieron un crecimiento positivo. Desde enero, febrero, ya, y en agosto, a partir de agosto, todos los meses, si comparamos mes con mes del 2024 contra el 2023, tenemos crecimiento negativo del empleo. Y esto fue solamente cuando vemos que las empresas estaban de alguna manera sosteniendo, así como dice, esas son las empresas formales. ¿Por qué? Porque una empresa formal no te puede decir, oye, mañana ya no vengas, o espérame la próxima semana a ver si continuamos, porque eso implica, pues, se pone en riesgo que lo pueden demandar, si va a despedir a alguien, pues tiene que liquidarlo. Y entonces ya fue también uno de los casos de una empresa aquí en Culiacán que iba a despedir, pues hacer un despido masivo de más de 600 personas, y justamente estaba buscando en la Ciudad de México una negociación con la Secretaría del Trabajo, no porque quisiera no hacer su liquidación de ley, sino porque dice, es que ya no los puedo sostener, pero también hacer la liquidación de ley de 600 personas ahorita, en una situación en la que ya vengo arrastrando 5 meses de bajas o nulas ventas, es muy complicado, y quisiera llegar a un acuerdo con los trabajadores para poder hacer frente a mis obligaciones. Eso lo enfrenta la empresa formal. Sin embargo, la empresa informal pues se enfrenta a que simplemente hay menos empleadores. Si revisamos lo que es la encuesta del INEGI, la ENOE se llama, tenemos a la fecha 7,000 empleadores menos. A marzo, la última publicación, se hizo la actualización el 27 de mayo, o sea, el día de ayer se hace la última publicación, y estos datos son hasta marzo de 2025. Tenemos una pérdida de empleo en el sector primario de 23,000 personas con respecto al año anterior, y en el sector comercio hubo una ligera recuperación, porque diciembre fue un mes atípico. Todo el mundo que vive en Sinaloa lo vio, que no fue el mes de las fiestas, que no fue el mes en el que la gente tuvo realmente una recuperación. Algunos sectores lo tuvieron, pero después de 4 meses con ventas bajas o nulas, apenas se alcanzaron a recuperar. Y entonces, comparando, por ejemplo, diciembre del 24 contra diciembre del 23, hubo en el comercio 27,000 empleos menos. Entonces, vemos una situación, sobre todo en el empleo. A veces a la gente le dices, bueno, bajó, decreció el PIB, ¿y eso con qué se come o para qué me sirve, no? Uh-huh. Lo que la gente entiende es si su ingreso disminuyó. Te pongo también algunos datos sobre la mesa, que es que más personas ahora ganan el salario mínimo, y menos personas ganan más de 2 salarios mínimos, conforme a lo que se pregunta en la ENOE. En la ENOE se les pregunta pues quiénes ganan hasta 1, de 2 a 3, de 3 a 4 y así sucesivamente. Y entonces pues vemos que también hay un efecto a lo que pues yo he denominado paro técnico. En las industrias manufactureras, cuando pues una empresa dice, bueno, habría 2 turnos, voy a abrir uno porque no tengo tanta demanda, se le denomina paro técnico. Creo que eso es lo que ha sucedido en Culiacán. Ya nos acostumbramos a que muchas tiendas cierran más temprano, a que abren más tarde, a los restaurantes que también cierran más temprano, o que tienen pues un horario distinto al que normalmente tenían. Este paro técnico ha llevado a que
pues las horas promedio que se trabajan en Sinaloa ahora son menos, y no producto de una reforma de ley, sino producto de pues el temor y también un poco la adaptación que han tenido los empresarios para hacer frente a continuar trabajando, pero sin poner tanto en riesgo a su población, que pienso que de alguna manera es algo psicológico, porque la verdad, a la hora que salgamos, por donde vayamos, pasan cosas en todos lados. Dicen, bueno, no hay que salir tan temprano, pues a la hora que salga uno pasa de todo. Ahora, ahorita usted me tocó una parte medular ahí. Se habla de que, por ejemplo, en el sexenio a partir del sexenio del presidente López Obrador, nunca había crecido tanto lo del salario mínimo. Entonces se supone que las clases más desprotegidas, los que ganan es un salario mínimo, a partir de un salario mínimo 2, deberían de tener mejor calidad de vida, más sin embargo, nunca alcanzamos la inflación. O sea, en diciembre es cuando se fijan los salarios mínimos, pero ya para cuando voltea uno, está doña inflación está agazapada y palo, riájale. Pero desde la visión de ustedes como especialistas de la conducción económica, ¿ha servido de algo ese incremento al salario mínimo en porcentajes históricos? Sí, yo creo que definitivamente sí. Ha habido ya estudios en los cuales se indica que la masa salarial, o sea, la masa que se incrementó en términos de salario mínimo, ha tenido un efecto positivo sobre la reducción de pobreza. Efectivamente, por ejemplo, el Coneval, que pues ahora queda extinto, establece el costo de una canasta alimentaria. Una canasta alimentaria que incluye, hay diferentes como metodologías de medición de lo que cuesta la vida. La gente lo dice canasta básica, hay gente que piensa que la inflación mide la canasta básica, hay muchas cosas hay que explicar, pero me voy a enfocar en el tema de la canasta alimentaria. La canasta alimentaria, el Coneval establece un mínimo de alimentación que requiere una persona al mes. Y entonces lo establece en las zonas rurales, cuánto cuesta, y en las zonas urbanas. Entonces, en ese sentido, el salario mínimo actualmente rebasa 2 o 3 veces lo que es el costo de una canasta alimentaria. Pero obviamente la gente no nada más come, la gente también se transporta, también necesita papel higiénico, necesita jabón, necesita otros elementos muy básicos, y entonces el Coneval también establece el costo de lo que se llama canasta no alimentaria. Entonces, esta canasta no alimentaria más o menos ahorita anda en 4,500 pesos por persona. El problema es, por ejemplo, tenemos una tasa de participación laboral baja en el caso de las mujeres en México, y entonces pues muchas familias, porque tienen hijos, porque dicen, bueno, me sale más caro salir a trabajar que quedarme en casa, y a lo mejor viven con un salario mínimo. Entonces, si son 3 de familia, pues tener 4,500 pesos para los 3, un salario mínimo no alcanza. Sin embargo, esta recuperación del salario mínimo sí importa en términos de la capacidad de poder tener un crédito de largo plazo, por ejemplo, un crédito para vivienda, un crédito para cualquier otro tipo de cosas, sí ha ayudado. Y por otro lado, se va a reflejar en la realidad del futuro. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace muchos años la gente decía, es que me paga 500 diarios, pero me pone el mínimo. Y la gente dice, bueno, me quedo con los 500, pero dentro de 10 años, de 15, de 20, cuando tú te jubiles, el problema es que ahorita lo enfrentamos, ¿no? El año pasado, cuando se creaba este fideicomiso para complementar el salario de quienes perciben un Afore y es muy bajo su salario mensual, tiene que ver con eso, con que como históricamente el salario era tan bajo y a mucha gente se le pagaba una cosa y realmente se registraba con salario mínimo, pues es una compensación tratando un poquito de ver hacia el futuro. El problema sigue siendo pues el mismo, que hay muchas personas, o la gran mayoría del mercado laboral, siguen la informalidad, y si lo revisamos de manera territorial, por ejemplo en el caso de ciudades como Los Mochis, como en Culiacán, como en Mazatlán, tienes una tasa de formalidad de más del 60%, o sea, por encima de la media. Pero si te vas a algunos municipios como Concordia, como Badiraguato, tienes tasas de informalidad del 80%, entonces 90%. O sea, la mayoría de las personas trabajan en la informalidad, y entonces pues tienes rezagos profundos que no fácilmente se superan en el corto plazo. Ahora, qué bueno que tocó el tema usted. Esa canasta básica que todos los lunes nos dicen que no pasa de 1,000 pesos, ¿no? Yo no sé qué contiene esa canasta básica, ni para cuántas está diseñada, para cuántas personas está diseñada.
La canasta básica que mide, habría que ver si es la de Profeco a la que usted se refiere. Sí, la de Profeco. La de Profeco se supone que es para 2 personas y que establece pues una cantidad determinada de naranja o dependiendo qué verdura, cada semana cambia. Si es naranja o zanahoria o tomate, mide cierta cantidad de kilos de carne de pollo, cierta cantidad de kilos de carne de res y así, ¿no? Obviamente, pues va a ver personas que digan, es que yo no como verduras, es que a mí me gusta comer pura carne, es que incluye frijol y yo no como frijol, incluye sopa pero yo no como sopa, incluye arroz pero yo no como arroz. Entonces siempre hay una gran heterogeneidad en cuanto al consumo que tienen las personas y entonces estos son como nada más indicativos. Lo cierto también es que en la medida que una persona tiene un ingreso más bajo, la mayor proporción de su ingreso se destina a alimentación. Y por otro lado hay un problema que a veces lo vemos y lo vivimos, pero se comenta poco, que tiene que ver con el tema del transporte público. En muchos estados del país transportarse de un lugar a otro, al lugar de trabajo, le requiere una erogación muy grande a las personas. Y entonces eso implica que a pesar de que a lo mejor se subió su salario, pues una buena parte entre la comida y el transporte se diluye este incremento. Vamos a continuar con lo de la canasta básica porque es muy importante deshebrar, se me antojó la carne deshebrar eso de la canasta básica, pero usted no sabe, doctora, pero ya es tradición en esta noche cena, Pancho, que cuando esto se va poniendo mucho mejor, Valerio Trump nos manda el primer corte. Ahorita regresamos con lo de la canasta básica. Tú no vas a tener canasta básica, Valerio. Francisco Arismendi continúa en Esta Noche Cena Pancho por Vibra Radio. En la ayuda está la realización y la felicidad del ser humano. Apoya a Misión de Naim, una IAP al servicio de la población varonil afectada por las drogas. Contamos con programas de residencia, atención médica, espiritualidad, áreas deportivas y atención a la familia. Hoy pedimos de tu generosidad para continuar con esta noble labor y rescatar a más jóvenes y adultos de la drogadicción. Tu donativo transformará la vida de familias completas. Conviértete en una luz de esperanza. Súmate para que vibremos juntos. ¿El futuro de tus hijos te preocupa? De lo que hagas hoy depende el planeta que tendrán. Operación Ambiente IAP es una institución que promueve una conciencia ambiental mediante la educación y a través de programas de reciclaje como el Reciclón en comunidades, empresas y escuelas. Mantiene un centro de acopio permanente y trabaja en descacharrización, limpieza de playas, arborización y en la construcción de hogares con ecoladrillos. Cambia el futuro. Abraza el planeta. Únete como voluntario en las actividades de Operación Ambiente o contribuye con donativos. Es hora de actuar. Súmate para que vibremos juntos. ¿Cómo le dices a un niño con discapacidad auditiva cuánto lo amas? ¿Cómo lo calmas cuando no puede escucharte? ¿Cómo lo arrullas con una melodía? Oye, IAP da las herramientas para hacerlo posible. Esta institución ha destinado sus esfuerzos en rehabilitar el lenguaje del niño con sordera, mediante terapias con el método auditivo verbal y el uso de la tecnología. Para los pequeños que asisten a Oye IAP, tu aportación es muy valiosa. Es tiempo de ser solidarios. Dejemos que hable el corazón y cambiemos el futuro de más niños. Súmate para que vibremos juntos. En Trapiche Bistro te ofrecemos los sabores más auténticos de nuestra región. Ricos platillos sinaloenses con sabor de rancho pero con un toque gourmet. Tenemos servicio a domicilio en nuestras 2 sucursales. Llama al 6672-214188 en Quintas o al 6677-781148 Conquista. Además, servicio de banquetes a domicilio.
Continuamos con más en esta noche Cena Pancho con Francisco Arizmendi por Vibra Radio. De regreso aquí con la doctora Cristina Isabel Ibarra Armenta, doctora en Economía, presidenta de los Colegios de Economistas de la República Mexicana. Lo de la canasta básica. Una canasta básica, pues decía usted que alcanza para 2 personas por todo el mes, ¿o cómo está la cosa? No, lo establece la Profeco, hace una estimación y dice para 2 personas en una semana. Uh-huh. Ahora, aquí viene una parte importante. La publicación de la Profeco nos dice, por ejemplo, hace un comparativo. La misma canasta con las mismas marcas la compra en diferentes cadenas de supermercados. Y entonces nos dice cuál de esas cadenas, e incluso te da la dirección, por ejemplo, la que está en el centro, la que está en el norte, la que está en el sur, ahí es donde está más barato. Pero ese es otro tema, porque decía el tema del transporte. Si a mí me queda tomar 2 autobuses, 2 camiones, 2 trayectos para llegar hasta allá, mejor me gasto 100 pesos nada más para llegar hasta donde voy, y eso me complica. Y entonces la gente a veces pues compramos en lo que nos queda más cerca. Hay personas que por practicidad, por cercanía, va a comprar en una tienda de conveniencia que puede ser más costosa, pero que al momento es lo que tiene cerca, ¿no? Entonces, por eso el estadístico de canasta básica de la Profeco, casi siempre nos sentimos poco representados. Ahora, el tema de la inflación, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, hay que decirlo, y si yo se lo digo a mis alumnos, es más, le digo, el que me diga que el INPC mide la canasta básica, le voy a poner planas para que vean que no, porque son más de 343,000 cotizaciones que se toman para medir el Indicador Nacional de Precios al Consumidor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se toman en cuenta todos los precios de la economía en los cuales la gente consume más: educación, vivienda, transporte, alimentos, que de hecho cuando ya lo mides así, los alimentos conforman apenas como el 20% de todo lo demás que se consume. Y entonces por eso también tenemos una canasta representativa, o sea, estos 343,000 cotizaciones tienen que ser representativa para todo México. Y entonces si en Sinaloa comemos frijol mayocoba y en el sur comen frijol negro, entonces tiene más peso el precio del frijol negro, porque por representatividad es más importante los precios del centro, porque la mayoría de la población está allá. Y así, si nos vamos al tema de las carnes, a lo mejor aquí la gente come un tipo de carne y en el sur come, no sé, cecina, otras carnes que a veces son más económicos. Entonces, en términos de la representatividad, se busca que haya representatividad nacional, y entonces por eso yo voy y veo, y digo, no me siento representada porque yo compro esta marca de jabón, no esta marca de shampoo, pero de manera muy general lo que se busca es medir bienes genéricos. Yo les comento luego, por ejemplo, el jabón. Si pensamos en jabón, hay jabón de polvo para loza, jabón de polvo, jabón de pastita, jabón líquido. Si pensamos en jabón de baño, lo mismo tenemos en diferentes presentaciones. Uh-huh. Y entonces es muy complicado establecer si los precios suben o bajan. Por eso se toman tantas cotizaciones. Y entonces en todo ese promedio, electrónicos, celulares, telefonía, si ponemos a pensar, la telefonía en los últimos años ha bajado de precio. Y entonces todo eso hace que la inflación pues no la veamos tan elevada, pero los teléfonos han subido mucho. Bueno, pero hay como una gama muy amplia, sí. Y entonces como no es el mismo producto tampoco, uh-huh, son indicadores estadísticos, al final de cuentas ahí se pierden muchas cosas, pero por eso ese indicador es un referente para el Banco Central y para otros indicadores. Para el tema de determinar, por ejemplo, cuánto debe ser un salario, ya se toma en cuenta lo que establece el Coneval, que es el costo de una familia, de una persona por mes, o bien lo que menciona Profeco. Profeco más bien no es un elemento tan importante para medición, por ejemplo, de pobreza, sino es más bien como algo que nos da referencias de precios de diferentes cadenas de supermercados, y ahí lo establece claramente. Que a mí me parece interesante que de repente los estudios que presenta Profeco, ¿no? ¿Cuáles son las mejores croquetas? ¿Cuáles son las mejores salchichas? Etcétera. Pero si queremos saber cuánto es la estimación para una familia, para una persona al mes, hay que tomarlo de Coneval, que son aproximadamente 4,500 pesos. Porque una canasta básica, dice usted,
es para 2 personas por una semana, pero si es una familia ya de 2 niños, pues ahí como que ya hay un desbalance, entonces... Bueno, pero la canasta básica no incluye, no sé, temas de higiene, como si es niños, pues ya los pañales, otros elementos, ¿no? Sube, que si tienes personas ancianas, también si necesitan ciertos medicamentos, que sabemos que ahorita no hay mucha provisión en el sistema público, entonces, pues, obviamente las familias dicen, no me representa. Sí, va a ser muy difícil que una familia diga yo me siento perfectamente representada por esta canasta, eso es definitivo. No recuerdo el nombre, no sé si era Ernesto Cordero, se apellida Cordero, uno que fue secretario de Hacienda y que dijo que con 5,000 pesos al mes alcanzaba para eso, para vacacionar y lujos, y se le vino el mundo encima. Me parece que era presidente Felipe Calderón. Yo creo que quería decir $5,000. Sí, ahí le anduvo un poco, le gerró un poco en todo eso. Porque aparte, ahorita antes de entrar al aire, le comentábamos aquí con usted, el doctor Milton Rojo y un servidor, que seguimos viviendo en el mundo de las ilusiones. La clase política en campaña nos promete tal crecimiento y ya después llegan al poder y nos siguen prometiendo que para el 2026 vamos a crecer a tanto, pero que para el 2025 íbamos a crecer a tanto, pero hoy mismo el Banco de México da a conocer que las perspectivas de crecimiento van para abajo. Es decir, se hablaba de que el 2025 a lo mejor iba a crecer el 0.6%, parece que nomás nos queda el 0.1%. O sea, no la ganamos. Y hay una situación, las mejores economistas de este país son las amas de casa. Y el proveedor, ¿qué le dice? Aquí está y quiere que le alcance siempre con lo mismo, pero yo que ando mucho en la calle, bastante mercados, taquerías y todo eso, que ahí hago prácticamente mi vida, está carísimo todo, está bastante caro. Bueno, hay que decir que uno de los elementos más importantes que ha ocurrido en este sexenio ha sido el incremento en el precio de las frutas y verduras y los alimentos. El promedio acumulado desde 2018 hacia acá, la inflación viene como del 40%, pero en el caso de estos productos es el doble. Entonces, ¿por qué? Pues hay diferentes razones, algunos de ellos tienen que ver con temas de menor producción, de sequía, de diferenciales de precios en Estados Unidos, porque hay que decir que muchos alimentos, por ejemplo, muchas frutas y verduras se importan, y aquí viene a veces una crítica, dice, bueno, pues no importemos, pues hay muchas cosas que por las temporadas nosotros enviamos fuera cuando tenemos mucho y compramos fuera cuando aquí no hay. Si nosotros nos enfocáramos nada más en comprar y consumir lo que tenemos cuando lo tenemos, pues volveríamos a hace como 50 años donde pues consumías el frijol que se producía aquí y consumías, si había guayabas, pues comías guayabas, o si había tamarindos o ciruelas, pero si no, pues luego las demás frutas o verduras o sandías, o si aquí no había para comer. Entonces tienes como esos elementos. Yo creo que también en el caso de lo que uno ve en los mercados, no es un problema. Los economistas pensamos que no hay un problema con el precio de las cosas, ni tampoco con que suban. El problema es que tú no tengas para comprarlo. Es decir, que pierdas el empleo, por ejemplo. Entonces, cuando hay una recesión económica, para que la gente lo entienda de una forma más clara, pues es que las empresas no van a seguir contratando a más personas, sino que muy probablemente tengan que despedir personas. Que las tiendas de conveniencia, en lugar de contratar a más porque tienen o extender sus horarios, los van a hacer más cortos. Las empresas manufactureras tampoco van a seguir demandando más personas, y al mismo tiempo se incorporan nuevas personas al mercado laboral, y entonces se va haciendo esa presión hacia el mercado del empleo. Y entonces, si la gente no tiene el ingreso porque en el mercado del empleo no hay tanta demanda, entonces tú tienes un problema para poder consumir. Aquí entra la parte de los programas sociales, en donde hay personas pues que reciben algún tipo de programa que le ayuda o le apoya a complementar su ingreso. Sin embargo, sobre todo las familias jóvenes que no son sujetos de algún programa por mayor edad, o porque tienen estudiantes en la universidad o algún tipo, a veces pues también se les complica, y entonces pues una recesión económica no es buena en el sentido de que no se va a crear empleo. De hecho, en noviembre pasado
fue un año histórico en el que México, o sea, el promedio mexicano, la mayor generación de empleo formal siempre es en noviembre, y el año pasado fue muy bajo. Había ya estados en ese momento, sobre todo los estados manufactureros, como el caso de Baja California, con pérdidas de 15,000 empleos, de 9,000 empleos en estados como en Tamaulipas, en Zacatecas, más de 4,000. Entonces ya tenía signos que te venían diciendo que la industria manufacturera ya estaba despidiendo personal. Los datos están ahí, la información está ahí. A veces, pues obviamente esto no es el trabajo de la, como dice el ama de casa, pues las personas, las familias, lo que les interesa es lo que ellos van a consumir y si tienen el empleo o no. Los analistas justamente es lo que ven, y ahí es donde vienen los desencuentros, porque en enero se decía que, bueno, los precriterios que lanzó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dice, es que yo espero crecer al 2.5%. Y los economistas decían, ¿pero de dónde? O sea, si el Banxico está, el Citibanamex, están proyectando un 0.6, Fondo Monetario está proyectando incluso crecimiento negativo, pues ¿de dónde sacan 2.5? Y eso preocupa porque estableces una proyección de ingresos, estableces una proyección de repartición de ingresos para los estados y municipios, y entonces conforme se va avecinando la situación de recesión, ya de decrecimiento económico, como lo publica ya el IGAE del INEGI, pues disminuye tu capacidad de gasto, disminuye la cantidad de dinero que puedes repartir a los estados y municipios, y entonces como que se va apretando todo con base en lo que tú habías presupuestado. Recordemos que siempre el presupuesto de gobierno federal, muchos programas están sujetos a la disponibilidad del presupuesto. Entonces, desafortunadamente, pues creo que sí, quien haya hecho, quien elaboró ese pronóstico estaba como muy optimista, estaba de buenas, tal vez estaba por ahí en la playa. Pero en alguna playa internacional, me imagino yo, ¿no? Pues eso, pensemos que estaba en alguna playa mexicana que también son muy bonitas. Humildemente en Cancún, por ahí. Humildemente Los en Cancún, Cabos, aquí, sí, mínimo claro. Mazatlán, ¿no? Pero bueno, ahorita, doctora Cristina Isabel, estamos en recesión, en la antesala de la recesión. ¿Qué tan cerca o lejos estamos ya de una recesión, si es que no estamos dentro ya? Ahorita ya no es una recesión económica, ya estamos hablando de que hay decrecimiento, según el último indicador del IGAE. El INEGI hace, digamos, para no meterme mucho en términos técnicos, hay como, las mediciones del Producto Interno Bruto tardan 3 meses a nivel nacional en publicarse, a nivel estatal tardan 1 año. O sea, apenas en diciembre de este año vamos a saber qué pasó realmente en 2024. Entonces, uno de los indicadores que establece el INEGI como para tratar de ver por dónde va la economía se llama IGAE. Es el indicador de más corto plazo que hay. IGAE, Indicador Global de Actividad Económica. Y este IGAE ya nos muestra a marzo del 2025 un decrecimiento de menos 0.4%. Y dadas las perspectivas, por ejemplo, si se disminuyen las remesas porque hay un impuesto, entonces pues de 65,000 millones de dólares que estamos recibiendo, si se reducen en lo que se reduzcan 2, en 3%, pues implica una menor consumo para los estados, municipios y sobre todo para las personas que pues no tienen un otro ingreso alternativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso por un lado, y tenemos también obviamente toda la incertidumbre comercial de los tratados, de la situación el día de hoy que se anuncia la cancelación de importación de acero. Es decir, vivimos una situación con alta incertidumbre y entonces las empresas están teniendo problemas para poder llevar a cabo su planeación y ya no digamos su producción normal. Pues uno quisiera, pues sobre todo en esta entrevista, pues darle alguna esperanza al auditorio de que las cosas no van tan mal, que vamos a mejorar, pero ahorita al regreso seguimos con eso porque ya aquí Valerio Tron nos manda pues al segundo corte. Ahorita regresamos. Francisco Arismendi continúa en Esta Noche Cena Pancho por Vibra Radio.
Impulsora de la cultura de las artes IAP, abre puertas a nuevas oportunidades conectando a la comunidad sinaloense con escenarios que elevan su calidad de vida. Y lo hace a través del fomento, desarrollo e implementación de iniciativas en educación, arte, innovación e investigación. Dentro de los proyectos que promueve se encuentra actividades y programas en las poblaciones más apartadas del municipio de Ahome. Conciertos, exposiciones artísticas nacionales e internacionales, cine, presentaciones literarias, actividades para adultos mayores, promoción de valores, así como una amplia variedad de talleres y cursos. Apoyemos a esta IAP. Realiza hoy tu donativo y participemos por el Sinaloa que todos queremos. Súmate para que vibremos juntos. La semilla de la esperanza. La siembra Leones de los Mochis IAP, ofreciendo esperanza de cambio real y la oportunidad de ser y estar mejor. Esta institución promueve el desarrollo de las familias de la región en situación de pobreza a través de programas que mejoran su calidad de vida, que fortalecen sus valores y que generan un impacto duradero. Entre sus acciones destacan jornadas médicas asistenciales, atención oftalmológica especializada, cirugías estéticas como blefaroplastias y operaciones de labio leporino, apoyo a jornaleros agrícolas y sus familias en Adolfo Ruiz Cortines, así como donación de despensas y lentes de lectura. Únete a su causa y apóyala con donativos. Tú puedes hacer posible esos cambios. Súmate para que vibremos juntos. En Trapiche Bistro te ofrecemos los sabores más auténticos de nuestra región. Ricos platillos sinaloenses con sabor de rancho, pero con un toque gourmet. Tenemos servicio a domicilio en nuestras 2 sucursales. Llama al 6672-2141-88 en Quintas o al 6677-78-1148 Conquista. Además, servicio de banquetes a domicilio. Cuando te involucras, conectas. Y al conectar te comprometes y desarrollas un impacto que trasciende a lo social. En Paso Firme IAP te invitamos a que te involucres con nuestra causa. Desde nuestra institución promovemos una cultura de inclusión, garantizando los derechos y el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Contamos con programas como terapia física y de rehabilitación, de audición y lenguaje, apoyo psicológico, pintura para niños y jóvenes con y sin discapacidad. Básquetbol sobre silla de ruedas, donación de aparatos ortopédicos, incidencia en políticas públicas y cultura de la discapacidad. Queremos que nuestros beneficiarios sean protagonistas de sus vidas. Ayúdanos a que sea una realidad. Con tus donativos podremos lograrlo. Súmate para que vibremos juntos. Continuamos con más en esta noche Cena Pancho con Francisco Arizmendi por Vibra Radio. De regreso a esta noche Cena Pancho, aquí con la doctora Cristina Isabel Ibarra Armenta, doctora en Economía y pues por hoy presidenta de los Colegios de Economistas de la República Mexicana. Entonces, pues ya sabemos que el gobierno federal pues ya no le alcanza, trae problemas de liquidez. Y lo vamos a ver a fin de año, por ahí como en octubre me parece, cuando hagan la proyección del presupuesto federal para el 2026. Pero en Sinaloa, doctora, estamos en una tormenta perfecta. Aparte de los problemas de los efectos de la narcoviolencia, la sequía, pues impactó en todos lados, turismo, la ganadería, la pesca, pero nuestra actividad primaria, que hoy por hoy sigue siendo la agricultura, está muy golpeada, casi no la han apoyado, aunque digan que sí, aunque nos digan que seguimos siendo el granero de México y que sin maíz no hay país, pero a la hora de la hora no hay ningún apoyo más. Sin embargo, pues van a subir los precios de algunos alimentos por la escasez que se pueda estar generando. ¿Qué le recomienda usted al auditorio? ¿Qué hacemos? O sea, el que tenga algún ahorrito ahí, que lo siga ahorrando, o que se lo coma antes de que ya no le alcance para... ¿Qué hacemos?
Bueno, creo que las familias tendrán que efectivamente ver que Sinaloa al momento se encuentra en una situación muy complicada económicamente. Si bien la agricultura, el sector primario, no es la actividad que más concentra, por ejemplo, los empleos o la que produce más, apenas representaba el 11% hace algunos años del PIB total. Actualmente representa menos ya del 10% porque hubo un decrecimiento. Y aquí quisiera señalar, por ejemplo, en el 2019 la agricultura pesaba unos 58,000 millones de pesos. Ya para el 2023 bajó hasta 48,000, o sea, estamos hablando de 10,000 millones de pesos menos. Pero dado que según los indicadores preliminares que tiene el INEGI, decreció la agricultura en 2024 en 30%, estamos hablando que es probable que el valor de la producción entre el 2024 y 2025 llegue a la mitad de lo que es el máximo del 2019, el último máximo que tenemos en producción agropecuaria, todo lo que implica lo agropecuario. Entonces, ¿qué significa eso? Significa menos gasto. No precisamente menos empleo local, porque habría que decir que buena parte del empleo que genera la agricultura pues es empleo de los jornaleros que vienen y trabajan y luego se retiran, pero sí hay un multiplicador de ese gasto en las familias. Por ejemplo, si el agricultor compra o no más insumos o más tractores o más autos o más vacaciones o viaja, todo eso pues implica un multiplicador para las familias en las zonas rurales y también en las zonas urbanas. Hay muchas empresas que mantienen diferentes tipos de negocios, entonces si en uno no les va bien, pues en los otros se van a también tener que ajustar. Entonces, ¿qué es lo que puede esperar las familias ahorita? Sacando una proyección de lo que viene de crecimiento económico de lo que fue el 2024 el 2025, yo estimo que vamos a pasar de 164,000 pesos PIB per cápita anuales en 2023 hasta menos de 150,000, lo que implica para Sinaloa un retroceso de 20 años. Apenas en el 2005 era que teníamos un PIB per cápita menor a los 150,000 pesos, 2006 151,000 pesos, por ahí estamos hablando en valores constantes, que sin descontar la inflación, a los economistas nos gusta hacer eso, y entonces lo que implica es que ahorita la situación económica, que no solamente es la sequía, han sido temas de comercialización, han sido temas de la dificultad de los ganaderos pequeños para poder crecer y comercializar su carne a un mejor precio, es decir, no es nada más un elemento, sino es multifactorial y estructural. Lo que vamos a ver es que estamos retrocediendo 20 años en el tiempo en el ingreso promedio de las familias sinaloenses, y lo estamos viendo ya, no es para nadie un secreto también, que por los flujos de ese dinero que llegaba y que pues a montones, a poner restaurantes, a poner plazas comerciales, a poner boutique, a poner muchos negocios que vemos y que al final generan empleo, pues no están, ya se fueron, se van a ir, ya no van a regresar, no sabemos qué va a pasar con eso. Y entonces pues sí, la economía de Sinaloa se encuentra en una situación muy complicada. Y no solamente de Sinaloa, entonces si a eso le añadimos una recesión económica o ya el decrecimiento, o sea, un crecimiento negativo a nivel nacional, pues eso también nos lleva todavía más en un rezago, y aunado a que pues el gobierno federal, como bien lo mencionaba ahorita, no tiene los recursos, o pues sí tiene recursos, no, el gobierno federal siempre puede pedir prestado, y México sigue siendo un país en el cual la gente confía, en el cual tiene, por la diferencial de tasas de interés, tiene capital de cartera que llega, pero el problema no es ese, el problema es que tiene otras prioridades. Y si en estos meses hemos visto que la prioridad no ha sido los apoyos económicos al campo o a otras problemáticas que se han presentado, pues es lo que vamos a encontrar es que pues Sinaloa está ahí a la deriva, ¿no? Decir que esos apoyos económicos de 5,000 pesos para una familia que tiene 5 meses sin trabajar, pues no alcanza, yo creo, ni para pagar la luz, ¿no? Entonces, es muy complicado. Al final de cuentas, una familia va a hacer lo posible para sobrevivir y salir adelante. Mucha gente está buscando opciones fuera del estado. Quienes quieren mucho a su estado y se quieren quedar por aquí, buscarán en la informalidad trabajar como sea. Y esto, pues, nos va a costar más de una década una recuperación. Realmente, si es que se empiezan a implementar políticas que puedan fortalecer el aparato productivo
y que también puedan rescatar a quienes ya están en la lona. Me ganó usted la pregunta que le iba a hacer, porque yo siempre he manejado una máxima: donde hay necesidad o necesidades, para el campo de la política hay todo cómo manipular todo eso, porque pues en medio de todo esto pues le han dado 5,000 aquí, 10,000 allá, 15 allá, en la pandemia le dieron 25, pero uno, como dice usted, ¿para qué alcanza todo eso? Lo máximo que les han dado, me parece, a algunos pues 50,000 pesos, que es lo mismo, o sea, el dinero se hace agua. ¿Por qué? Porque ganamos en pesos mexicanos, pero parece que todo nos cuesta en dólares. La gasolina vale el litro $1 pasadito, ¿no? Un taco barato vale 30 pesos, que es $1.50, algo así. O sea, ya tenemos una economía dolarizada, pero en pesos. Si usted va a algún restaurante X y ya va usted y lleva a dos niños o algo, pues ya son 700, 800 pesos. Bueno, que nada más tengo uno. Ah, bueno, entonces, no, entonces le digo, la situación está bastante complicada, y cada vez alcanza menos, porque si bien es cierto que puede haber en el mercado de frutas y verduras que de repente ya apareció más barato el plátano, por ejemplo, pero subió otra. En fin, la única esperanza que entre nos, y nadie nos ve ni nos oye, es que de repente quienes nos gobiernan actualmente hagan y nos lleven a domicilio la fruta del bienestar, pues, o sea, esos señores que andan en los carros vendiendo, que traen toda verduras y todo eso a buenos precios, hay que decirlo, eso sería muy bueno. Sí, definitivamente, ante una situación de crisis económica, lo que siempre se recomienda es el apoyo alimentario, porque sí, quienes no tengan acceso sobre todo a proteína y a frutas y verduras a buen precio, tendrán muchas dificultades para alimentarse y se optarán por algún tipo de alimento que sea más económico. Por ejemplo, en lugar de comprar carne, pues compro salchicha o compro jamón, y eso pues son proteínas de bajo nivel nutricional, que no son de calidad. Creo también que es importante decir que por ejemplo, los gastos que se han erogado para apoyar a las empresas, pues no rebasan los 200 millones de pesos. Sin embargo, estos programas que se presentaron como un plan de emergencia, que en realidad no es otra cosa más que un plan de construcción para el Estado de infraestructura, que no se va a gastar ahorita, sino en varios años, 2.500 millones de pesos contra 200 millones de pesos repartidos entre un montón de personas, pues sí, efectivamente es muy poco, sobre todo si estamos pensemos en una familia que viene de Concordia, lo que pasó con estos incendios, son desplazados, son 3-4 personas, no tienen dónde quedarse, cómo alimentarse, cómo transportarse, y además de eso viven en incertidumbre. Más allá de la situación económica, viene una parte muy significativa que tiene que ver con una problemática social profunda de la pérdida de la capacidad del Estado de proveernos de paz, de seguridad, de tranquilidad, en la cual nosotros podamos decidir qué queremos hacer, a dónde queremos vivir, de qué nos gustaría trabajar, y que no solamente ocurra aquí en Sinaloa, hemos visto pues brotes de mucha inseguridad en otras partes del país. Entonces creo que desafortunadamente pues nos encontramos en una situación muy complicada, pero que las familias lo más que pueden hacer, tú como ciudadano, digo, yo también soy una ciudadana de a pie, lo más que puedo hacer es pues tratar de consumir eso, lo que esté fruta de temporada, es lo que siempre se recomienda, y tratar también de hacer un presupuesto. A veces se nos olvida, conozco a varias familias dicen, es que no sé, no me alcanza. Bueno, ¿por qué no hacemos un presupuesto? ¿Por qué no apuntamos a una libretita o en el celular o donde sea cuánto gastamos en qué, y ver de dónde podemos rascarle para otra cosa, ¿no? Porque a veces sí, cuando ya hacemos anotaciones nos damos cuenta que le gastamos mucho en algo que pensábamos que no era tanto, y son ilusiones que de hecho también el INEGI mide. A veces decimos, no, es que yo no gasto tanto por ejemplo, en cerveza, pero ya luego cuando lo anotamos decimos, pues creo que sí se me va algo en la cerveza. Y más en Sinaloa. Hace mucho calor. Hace mucho calor, es el pretexto, ¿no? Pero tiene usted razón, el problema es, ahorita que dijo de las salchichas, que es baja, la proteína no es tan buena, y lo que le fascina a la raza, la discada, ¿no? Salchichas, jamones y no sé qué.
Bueno, es que la recomendación siempre es que se complemente con fruta y verdura. El mismo tema decía la gente, bueno, es que unas galletas me cuesta tanto el paquete y el kilo de manzana cuesta, no sé, 30, 40, 50 pesos. Uh-huh. Sí, nada más que pues una me va a dar un azúcar con cierta calidad y que me va a hacer mucho más nutricional, y el otro me va a dar un azúcar que no me va a nutrir, sino que al contrario me puede hacer daño, ¿no?, a la salud. Entonces, pues creo que sí hay políticas que esta política que ataca ese tema en las escuelas sí es importante, pero además, pues para las familias sobre todo, esta provisión de alimentos más saludables podría ser significativo, que siempre se ha hecho con la leche de Iconza, con todos estos alimentos uh-huh. básicos, tratar de proveerle a la gente algo que sea de calidad, pero que a la vez sea económico. Sí, porque muchas veces la estadística oficial es prima hermana de la mentira que nos echan de que ahora todo es de pavo. Y uno dice, ¿dónde hay tanto pavo? ¿Dónde los concentran? Entonces, en la estadística siempre oficial nos están diciendo que vamos muy bien, que todo va muy bien, y ahorita hay otra moda para los tratamientos de belleza en las mujeres, o ya a lo mejor tiene rato, aparte del CO2, algo así, tratamientos de esperma de salmón, y uno dice, ¿de dónde? Pues, ¿de dónde? Pues, ¿no? ¿A qué voy con esto? ¿Dónde venden para ir? No, valen a partir de 2.500, me parece, y a partir de ahí ya la engarzan y trácale, y es un gastadero. Bueno, es lo que yo sé. Pero ahí le va. ¿Qué tan confiable es cuando el gobierno quiere presumir que ha generado muchos empleos? Dice, se va a las cifras del Seguro Social. Pero ¿qué tan confiable es? Porque muchas veces hay patrones que le dicen al empleado, mira, yo te puedo trabajar, pero no te voy a dar de alta en el seguro, ¿aceptas? Entonces, ¿qué tan confiable es? Bueno, esa estadística del Seguro Social. Que el poner en tela de juicio las estadísticas del INEGI, a mí me parece riesgoso porque trabajo, desayuno, como y ceno con ellas. Lo que sí es que hay que saber leer, hay que conocer la metodología. Por ejemplo, lo que le comentaba ahorita del INPC, le ahorré una lectura como de 300 páginas de toda la metodología del INEGI. Gracias. Para poder comprender, digamos, qué me está diciendo el número, qué no me está diciendo, qué tipo de indicador me va a complementar eso que yo estoy buscando. Entonces, yo creo que se ha trabajado mucho en México para generar estadísticas confiables, lo que hace el Banco de México, lo que vemos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay muchísima información que sí. Por ejemplo, cuando yo salía y decía va a haber un decrecimiento de la economía de 3.5%, por allá en diciembre cuando fuimos a la Ciudad de México yo lo decía, y salía por ahí, no voy a decir quién salía, no es cierto, ella dice que eso es mentira, porque miren, que se han incorporado al mercado laboral 150,000 personas, y lo presentaban por ahí en un informe de Secretaría de Economía Estatal. Sí, o sea, si tomas la ENOE, que toma datos de empleo formal e informal, y si lo tomas desde el inicio del sexenio, se han incorporado, pero entonces, si lo vemos de manera, hay que saber cómo comparo. Hay un ciclo económico, en qué momento lo tengo que comparar y por qué, porque entonces, en caso de Sinaloa, el ciclo más importante del empleo es febrero y marzo por el empleo agrícola. Y lo mínimo que yo espero como economía es que haya empleo para, al menos los que tenían empleo el año pasado, que también tengan este año. Entonces, que el empleo no crezca, pero tampoco disminuya, si pensamos en crecimiento cero. Y entonces, pues va a ser muy mañoso si yo comparo febrero con enero, porque va a crecer mucho, pero entonces nadie sale a comparar abril con marzo, porque siempre se pierde. Entonces ahí es donde el político busca como esos elementos, ¿no? O por ahí había una página oficial que decía, en tal mes en Mazatlán y en Concordia creció el empleo formal, y el empleo total de Sinaloa era negativo el crecimiento. Entonces a veces sí la política oficial no disfraza ni miente, pero busca cuál dato fue positivo y ese es el que reporta. Los que analizamos las cifras, pues estamos analizando un conjunto de información y entonces con base en eso ya analizamos si esto va por aquí. Porque hace poco ardió Troya, un grupo de economistas dio a conocer sus análisis en el periódico El Debate y dijo que de momento se estimaban en 18,000 millones de pesos las pérdidas por el efecto a la narcoviolencia.
Y se enojó muchísimo. El gobernador Rubén Rocha Moya dijo, ya sé que esto es político y todo esto. ¿Hay alguna cifra actualizada de eso? La estimación de 18,000 millones de pesos era mía. Era suya. Sí, eso en todo el país se estuvo, y unos decían que era de Coparmex. Mire, qué chiquito es el mundo, no sabía, doctora. Sí, esa estimación nosotros le echamos la culpa a otro, tú, Milton. Pero, pues todo el mundo lo retomó, no pasa nada. Yo hice esa estimación con base en dependiendo las semanas, como fue, o sea, sabemos que unas semanas de entera paralización y luego así, fui estimando porcentaje de un paro técnico y más o menos di una estimación, dije, bueno, más o menos como pandemia, la mitad, son 18,000 millones de pesos. Al final, ya con los datos del ITAE, que es un dato preliminar, serían 20,000 millones de pesos a diciembre del 2024, pero eso es en valores a precios del 2018, o sea, que es sin ahorita, inflación. ¿en cuánto andaremos ahorita entonces? Hasta diciembre de 2024, en precios corrientes son 27,000 millones de pesos, y a lo que vaya de este año, pues podemos añadir otros 4 o 5 mil millones de pesos. Entonces, te va a enojar. La estimación, como le digo, no es una estimación como al tanteo, ¿no? Sino es una estimación con base en muchos datos estadísticos. Y entonces, pues sí, efectivamente fue así, porque no es que uno diga deseo que suceda, sino es observo que está sucediendo. Es la realidad. Así es. Bueno, ya en la parte final, en las secciones de Sin Tanto Pancho y No Haga Pancho, yo le doy a usted una palabra y usted lo primero que se le venga a la mente me contesta brevemente. Oferta. Okay. Demanda. Ahora al revés, demanda. Abogado. Violencia. Sinaloa. Inflación. Economía. Tasa de interés. Economía. Desempleo. Empleo. Deuda pública. Gobierno. No hagas pancho. Pues. Con todo este panorama, ¿qué mensaje le da a las personas que viven al día? Pues que cuiden mucho su trabajo, que traten de hacer ahorros lo más posible, que busquen también el no gastar demasiado, tener cualquier ahorrito, porque seguramente la economía de Sinaloa y de México tendrá un decrecimiento en la generación de empleos, y eso pues nos pone en dificultades a todos aquellos que viven efectivamente al día. ¿Y qué mensaje le deja a los empresarios que prácticamente ha sido nulo el apoyo que han recibido en medio de esta crisis? El empresario es por definición un tomador de riesgo y un emprendedor, y definitivamente tendrán la capacidad así como de reinvertirse y buscarle, así como sucedió en COVID, pues tendrán que seguir haciéndolo. La innovación y el deseo de empresa va a continuar, por supuesto, que seguramente habrá muchos que tengan que cerrar sus puertas, y para poder volver a abrirlas pasarán años, eso es definitivo. Pero lo único que yo le diría a los empresarios es que muchas gracias por su empeño, por su trabajo y por seguir creyendo en Sinaloa, quienes lo sigan haciendo así, y que pues ojalá esto sea temporal. Muy bien, y bueno, pues vamos a cerrar ahí como siempre mostrándoles a ustedes pues todos estos riquísimos platillos, muy sinaloenses por ciento, pero con un toque especial que le da el chef Nacho Reyes allí en la cadena de restaurantes Trapiche. Y pues aquí tenemos unos molletes especiales de cochinita pibil, una cochinita, yo la recomiendo muchísimo. Y luego tenemos unas enchiladas del suelo, pero no vienen extendidas, pero vienen enrolladas tradicionales, pero con el mismo sabor de que le ponía la güera Consuelo en el mercado Izábal. Unos quequis, esos quequis de rancho con el que nos criaron, unos panquequis ahí con unos frutos rojos encima, riquísimos, y un baguette de pollo, también riquísimo, en un pan especial que elabora ahí el equipo de Nacho Reyes. Bebidas de un fresa limón, y no pueden faltar los roles también hechos ahí en casa en Trapiche, y la verdad todo muy recomendable. Son platillos que lo mismo pueden servir en un desayuno, en una comida, en una cena, pero ahí yo le agregaría un ingrediente, me consta. Siempre en casa o en los restaurantes, cuando alguien guisa de muy buen humor, todo sabe sabroso. Si lo hacen de malas, se pierde el sazón. Nacho Reyes siempre hace en vivos todos los días de lo que está elaborando, y la verdad contagia su entusiasmo. Así que son todos estos platillos elaborados por el chef Nacho Reyes, que siempre anda de muy buen humor. ¿Cómo le hace? No sé, pero siempre anda de muy buen humor. Pues muchas gracias, doctora.
por esta invitación, y la verdad no sabía yo que usted era la de los 18 mil millones de pesos de la portada del debate. Sí, esa fue yo. Por ello hubiéramos empezado, pero bueno, a lo mejor la vuelvo a invitar, ¿sale? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos y seguir, que sigamos creciendo en esta noche Cena Pancho, y insisto, todo gracias a usted y al excelente equipo que tenemos aquí y que nos rodea siempre. Gracias y hasta el próximo jueves. La cena se acabó. Te esperamos el próximo jueves a partir de las 7:30 de la noche en Esta Noche Cena Pancho por Vibra Radio.